Gracias, productor. Ya cuando vengas, Chovizo, a partir de marzo. Claro, ya la próxima lo haremos Deme. presencial. ¿Sí me escuchan ahí? No. Demex. Sí. Órale, de mesito. Se produjo chido el DMX. Sabía que sale a la jalada, ¿no? Qué ole, de mes. ¿Cuál debe mi deme? No, pues cuál debe, Bien pues ahora sí que. Para, sí, ahora sí que todo un académico universitario. No, pues es que no me queda de otra. Mario es psicoanalista. Ahorita tú lo presentas, ¿verdad? ¿Yo? Sí, di las referencias curriculares de él para que la gente los ubique. O si no, le pedimos. Más que no puedo. Bueno, pues miren, ya estamos grabando, estamos transmitiendo por Facebook en la liga que le pasé a Miriam, que es la liga del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Así que, si les parece, en 5 minutitos podemos arrancarnos, ahorita que se conecten algunas otras personas. Órale. Y Excelente. vamos voy a ser coanfitrión al profesor Alquiciras para que pueda él compartir pantalla. ¿Estoy bien? Mario. A Mario. Te hice coanfitrión, Mario, para que puedas compartir pantalla. Déjame ver si está activado este tema de... No sé si alguien más quiera compartir también pantalla o solo tú. Convertir en coanfitriones. Pues yo creo que con el Mario, ¿no? Voy a hacer una prueba. Qué guapo, Mario, qué bárbaro. A ver si ve la pantalla. Sí, sí. Sí. Perfecto. Voy a dejar de compartir esto y tú haz vamos a ver. A ver si supone que sí. Ahí tú puedes compartir pantalla. Sí, sí, sí. Ya pude. A ver, es una prueba para ver si se ve. Se me hace. Ahí está. Sí, se ve Sí. las de. Ahí está. Se ve. Claro, se ven. Muy bien. ¿Ese es el logo original o es un logo ya más reciente? Es el logo original a partir de 1991. Ok. Antes teníamos otro que hizo el guitarrista, el Pato, pero este lo hizo Felipe Ehrenberg, el pintor. Órale, Felipe está Ehrenberg. bonito. Sí, sí, sí. Vale, entonces, ahorita en cuanto se incorpore nuestro compañero, empezamos. 2 minutitos. ¿Ok? Venga. Miriam, tú también tienes la presentación, ¿verdad? Te la mandé por mail. Que si preguntan que si tú también tienes la presentación. Sí. Dice que sí. ¿Podrían presentarla ustedes, proyectarla ustedes? Porque yo tengo un pequeño acordeón, un guión, y para mí va a ser más fácil ir viendo mi guión que la presentación. Porque la presentación son puras imágenes. Ok, entonces, eso tendrías que pasármelo por... ¿Lo tienes por O correo? sea, ustedes tienen la misma presentación que yo voy a proyectar. Si la proyectan ustedes, para mí sería más fácil. Hola, Mario. La de Mario. No. Tengo la de Chevis. Te mandé la mía, Miriam, por mail. ¿Por dónde? Por mail, tu correo. Puedes... Permíteme. Déjame conectar esto. Ya lo tengo. Entonces, ¿para qué?
yo la pueda descargar. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que cambiar de correo. ¿Tienes mi correo de la Ibero? O me lo mandas a un correo. Te voy a poner el correo. Ahí te va. P. Listo, pues vamos a empezar. Bueno, pues nos da mucho gusto saludarlos. Les enviamos un cordial saludo. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación. Estamos ahorita desde el Departamento de Comunicación aquí en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México para llevar a cabo esta actividad académico-cultural, ¿no? Que titulamos Las canciones de rock urbano como herramientas de comunicación con los jóvenes chilangos. Un conversatorio con el grupo Trolebús a 40 años de su fundación. Les enviamos un cordial saludo, especialmente, por supuesto, agradecemos y le damos la bienvenida al grupo Trolebús, con quien, Gracias, Samuel. bienvenidos, Hola. buenas tardes, por Gracias. acompañarnos. Hola, Un hola. saludo. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? gracias. Saludos. Saludos a todos los que nos ven por También acá. agradecer a los compañeros de la casa productora de Cuatzi por haber facilitado la logística para llevar a cabo esta actividad y, por supuesto, a Miriam Canales, que fue el contacto para que lleváramos a cabo esta actividad. Yo soy académico del Departamento de Comunicación de la Ibero y actualmente soy el responsable de la maestría en comunicación y me dio mucho gusto cuando Miriam Canales, una egresada del programa de Prensa y Democracia de aquí de la Ibero hace varios años, ella como periodista y muy metida en temas de cultura y demás, me platicó una cosa que yo no sabía, que me dio mucho gusto, que aquí el famosísimo Choluis es egresado de la maestría en comunicación de la Ibero. Y dije, oye, Exacto. no sabía, no tenía ese dato en mente, y ya me platicó un poco brevemente su historia y me dio mucho gusto más saber que siguió sus estudios, terminó un doctorado e incluso imparte cátedras sobre el tema en España, ahora en Sevilla. Y bueno, me dio Ajá. mucho gusto todavía más saber que habían reencontrado sus proyectos personales y habían vuelto a lanzar o a relanzar el proyecto del Grupo Trolebús. Y bueno, Al- considerando así es. esto, pensamos que era una buena oportunidad, antes de que terminara el año, llevar a cabo esta actividad como una etapa de precalentamiento, ¿no? Para que el próximo año, cuando publiquen un par de libros que tienen, ya nos platicarán de eso. Y no sé si tengan también ya la posibilidad de el próximo año, además de presentaciones que tendrán en varias partes de la República Mexicana. No sé cómo va el proyecto del documental, ese que se ha escuchado varias ocasiones, que han comentado que están haciendo sobre la trayectoria del grupo. Y bueno, todo eso nos pareció muy pertinente para poder acoger esta actividad y con gusto llevarla a cabo vía Zoom. En este momento ya nos dirá, Choluis está conectado desde España, Sí. para él por allá son noches y los demás, la mayoría estamos en Ciudad de México. Así que antes de presentar a cada uno, le doy la bienvenida entonces. Gracias, Miriam, nuevamente. Se encuentra aquí en el mismo aula donde estamos aquí en el Departamento de Comunicación, nuestro compañero, el doctor Alberto Cabañas. Alberto Cabañas es académico también del Departamento de Comunicación. Él es un experto en temas de danza, de cultura corporal, de música aquí en nuestro departamento. Él coordina el área de comunicación escénica y bueno, es una persona que tiene mucho contacto con estas formas de cultura, entre las cuales se encuentra obviamente el rock urbano, en el que Trolebús ya tiene una marcada historia. Así que bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en Facebook o que están conectadas a través de Zoom o que en el futuro vean este material. Les mandamos un saludo aquí desde la Ibero. Y también quiero agradecerle mucho a Mario Alquicira, que aquí lo tenemos etiquetado como biógrafo de Trolebús, pero también sé que es experto en psicoanálisis y que también es un colega, profesor
No sé, Mario, si quieras darnos una breve referencia curricular tuya para la gente que no te conozca, que identifique y te ubique, por favor, y bienvenido, Mario. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Mario Alquicira. He publicado un par de biografías de rock mexicano. Una de ellas es la de Harris Margali, ex guitarrista de Mistus, Jaguares, Ninot. Y también la de Arturo Mesa, un músico muy prolífico mexicano, poeta, multiinstrumentista, compositor, etcétera. Y próximamente la biografía del grupo Trolebús, que se va a llamar Trolebús, un viaje de rock, a propósito de los 40 años de fundación del grupo. Y Perfecto. bueno, un poco acerca de mi Bien. trayectoria. Yo soy psicólogo, psicoanalista, especialista en adicciones y autor de varios libros de mi especialidad y recientemente estas 3 biografías que mencioné. Magnífico, muchas felicidades. Aquí con todo gusto el próximo año que ya esté la biografía del grupo de Trolebús, con todo gusto haremos una actividad para presentarlo. Gracias, Mario. Yo le cedería brevemente la palabra a Miriam para que nos presente a los miembros del grupo, para todas las personas que no tienen la fortuna de haberlos conocido antes o de incluso de haberlos escuchado, porque sabemos que es muy variada la composición universitaria aquí en la Ibero. Seguramente habrá jóvenes que a lo mejor nunca han escuchado la palabra trolebús hablando de un grupo, otros más grandes de otras generaciones, como es mi caso, que seguramente sí lo recordamos. Pero bueno, Miriam, ¿por qué no nos platicas brevemente así para darle la bienvenida a los miembros del grupo? Buenas tardes, mi nombre es Miriam Canales, me presento Samuel. Y sí, yo estuve aquí en un programa de comunicación llamado Prensa en Democracia ya por 2007. Pues gracias por acceder a querer apoyar esta actividad, porque también, bueno, así como bien dijo él, Luis también es egresado de maestría en el año 99. Yo soy su coordinadora de prensa, también agradezco mucho a Marcelinos porque ha sido el productor que ha fraguado toda esta, ha tenido el riesgo, pues, y la audacia de realizar todo la serie de conciertos que se hicieron en la Piedad Live Music, en el Foro Alicia en septiembre también, el disco de Vuelta en U, que salió el año pasado, que es una serie de canciones en vivo grabadas desde el Circo Volador. Y entre otras cosas más, como ya dije, Mario Alquicira también es parte de este proyecto como biógrafo. Entonces, bueno, yo les cuento que está, por cierto, el LP de la disquera extinta Ozona. Bueno, Mario, sí, él es psicoanalista, él trabaja actualmente en la Universidad La Salle. Luis es el vocalista primigenio desde hace más de 40 años. De hecho, o sea, quiero que sepan que la razón para hacer todo esto es porque en el año 2025 se van a estar celebrando los 40 años de formación de la banda de manera oficial. Y bueno, Demex García aquí está también, él es el baterista, también es uno de los integrantes originales. Y también está aquí el buen Mao. Él es Hola. también uno de los grandes cómplices del año 1990, ¿cierto, Mao? Así es, incorporándome a partir de la grabación número 2 del Trolebús, el disco llamado Urbanicidio. Sí, sí, él es el guitarrista y un punk activo. También estuvo en un grupo que se llamó la Dueña del Cadáver, ¿cierto? Sí, ahí participé como compositor y bajista, no guitarrista, compositor y bajista, así es. Cierto. Ok, estuvo en la Dueña del Cadáver. Luis, a su vez, ha sido académico. Él está actualmente ejerciendo como tal y ya lleva una larga trayectoria como doctor en comunicación. O sea, que estamos rodeados de puros académicos, pues. Y otro, bueno, también está Ernick Romero, él es bajista de La Barranca, tiene Hola, poco hola. tiempo incorporado. Él está en La Barranca, en otro grupo que se llama Cohete, que también está muy activo, búsquenlo ahí en sus redes sociales. Y, ¿qué más? Bueno, también no está en este momento, pero yo agradezco también mucho a Primavera Ayala, que es la gerente de Cuarzi, que también es uno de las personas que trabaja y yo he aprendido mucho de ella también.
En este momento está fuera de México, pero pues le mandamos un saludo donde esté. Un profundo agradecimiento también por toda la labor que ha hecho. Y a todo el equipo de Quatsi, Ospi, Coco, etcétera, etcétera. Miren, aquí les muestro Claro. aquí el disco de En Sentido Contrario. Y esta es una edición de 1987, como les decía, del disco de la disquera Ozono, que ya no existe. Aunque también está la peculiaridad, le decía Samuel, que este disco se publicó, viene el sello del Departamento del Distrito Federal. Ay, Y ustedes nos contarán más al respecto de este detalle, pero bueno, era también una época en la que veo que también ellos se aventuraban a publicar esta clase de proyectos. Y qué bueno que aquí y aquí están los acordes también. Este cuadernillo ya está muy viejito. Acordes originales. Ya tiene, todavía no llega a los 40 años, pero ya está cerca. Bueno, también están otros integrantes sí, como el claro. Marco y otro más. Miren, aquí están también las letras. Ajá, exactamente. Aquí no sé cómo se ve, pero bueno, están las Sí, se ve, letras. se ve, se ve. ¿Sí? Sí. Unas fotos muy emotivas y bonitas, o sea, son hasta nostálgicas. Ustedes ya nos contarán todo este diseño, pues. Bueno, ya sin mayor preámbulo, Bueno. porque no era como tan importante. Me gusta mucho salir al cuadro, pero agradezco nuevamente al Departamento de Comunicación de la IDEO, a Samuel, gran colega de ya hace más de 15 años, también al profesor Alberto Cabañas. Alberto Cabañas, perdón, disculpa, Alberto Cabañas. Alberto Cabañas, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente agradecimiento a Coatzi, a Omar Salinas, a Primavera Ayala, a Mario también por bueno, gracias a él pude llegar a Trolebús y pues esperen ya para el próximo año. Tendremos nuevos proyectos en puerta. O sea, esperen ya. A partir de la primavera va a estar chido. 2025 viene con todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Fíjate, Mario, que no tuvimos acceso al PowerPoint aquí por un tema técnico, entonces vamos a tener que ver tu proyección. Ya dejé de compartir, ¿tú puedes compartir? Okay. Mario Alquicira, como biógrafo del grupo, nos va a hacer una pequeña introducción justamente al grupo para todas aquellas personas que no los identifiquen del todo o que requieran recordar algunas cosas que seguramente les harán sentido. Adelante, Mario, te escuchamos. Muy bien, gracias. Ve ahí, ¿verdad? La presentación. Sí, si quieres activar, exacto, ya está, ahí está, se ve perfecto, gracias. ¿Activarla? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que además de biógrafo del grupo, yo soy fan y me declaro uno de los máximos seguidores del grupo desde 1988, más o menos, que yo los oí por primera vez en la radio. Siendo un niño, yo tendría 11 años, más o menos, iba saliendo de la primaria cuando los escuché por primera vez en una versión censurada de Barata y Descontón en Espacio 59. Y a partir de ahí les he seguido la pista. Mi gran tragedia particular en ese momento es que el grupo estaba desintegrado. Se acaba de desintegrar recientemente después de grabar su primer larga duración que se llama En Sentido Contrario. Y tuve que esperar hasta 1990 que se reintegrara con una segunda alineación para poderlos ver en vivo. Y a partir de entonces no dejé de seguirles la pista. Me convertí prácticamente en uno de sus más fieles seguidores, incluso en su mascota y actualmente, bueno, grandes amigos y ahora su biógrafo. Les voy a narrar brevemente una historia resumida del grupo, porque en realidad la biografía comprende varios capítulos. Es un libro que próximamente se va a publicar y que se llama Trolebús, un viaje de rock. Mario, ¿podemos activar la presentación? Porque se ve ahí en modo de preparación. Nada más poner el triangulito invertido que está abajo.
para que se A vea. ver, no se ve la presentación. Sí se veía, pero se veía en el modo de que no era todavía la etapa de presentación, sino si activas ahí en el PowerPoint el activar la presentación, para que se estire toda la pantalla nada más. Ahí está, ahí quedó. Perfecto, adelante. Bueno, Trolebús tiene varios antecedentes. Eh, Antes de ser Trolebús, había un grupo llamado Rompecabezas, en donde estaba formado por Demex García y Choluis Campos, que es el compositor principal del grupo, que derivó después en Labios Azules, y ellos se reúnen para formar después Trolebús. Es una fusión de dos grupos, Labios Azules y Avisum, que es un grupo del cual formaba parte el Pato Montes, Enrique Montes Arellano, que actualmente es el guitarrista de La Maldita Vecindad, y se encuentran y a partir de ahí se funda Trolebús. Choluis conoce al Pato Montes en un taller de letras y canciones con Roberto Ponce, Roberto González, que son dos de los máximos intérpretes y compositores de la canción mexicana, principalmente del movimiento rupestre. Y ahí es donde se conocen, intercambian algunas ideas y deciden fundar un grupo llamado Trolebús. Trolebús, debido a que en sus inicios se tienen que conectar al cableado eléctrico por carecer de los medios propios, no tenían un cuarto, un local de ensayo con electricidad, entonces se conectan a través de un diablito al cableado eléctrico y es así como obtienen la corriente y es así como deciden bautizarse con el nombre de Trolebús, que en realidad era un nombre provisional. Esto lo cuenta casi siempre Choluis cuando hablan del mito de origen del grupo y del nombre. Era un nombre provisional, tenían que tener un nombre para su primer concierto y ya después fue el que se les quedó. El grupo surge en 1985 a partir de los terremotos, pues que todo el mundo conocemos, que se suscitaron en la Ciudad de México y que dieron lugar a una serie de catástrofes. Y a partir de eso se gestaron muchos movimientos civiles. De hecho, fue lo que dio origen al llamado movimiento de la sociedad civil. Es cuando surge la sociedad civil y los ciudadanos de a pie salen a las calles a rescatar damnificados y gente atrapada en los escombros en el terremoto. Entonces, es a partir de ahí que 2 meses después de los sismos del 85 surge el grupo y pues ya se bautiza con el nombre de Trolebús. Trolebús se va a caracterizar, y eso es algo que vamos a ver constantemente a lo largo de su biografía, por tener una militancia política muy activa y tiene también mucha participación en movimientos sociales, participación ciudadana, movilización ciudadana, no solamente en los sismos, sino también en el movimiento estudiantil del CEU, estamos hablando del 86, 87 más o menos, en el cardenismo, en las elecciones presidenciales, en las elecciones de 1988 y en el neozapatismo de 1994, ¿no? El UBUS es un grupo muy activo porque ideológicamente hablando, sus letras tienen un gran contenido social también y político. Choluis es uno de los grandes compositores que ha dado México. Su repertorio pues oscila entre las 1,200 canciones. Es un autor muy creativo, muy inventivo, con una gran carga de creatividad. Y eso lo refleja también en la lírica de Trolebús. El disco debut se llama El sentido contrario, es un disco grabado en 1987 que marca un antes y un después en la historia del rock en México, porque no solamente está muy bien facturado, están las fotos de Francisco Matarrosas, está el diseño del mismo Pato Montes que hacía diseño gráfico, están las letras de las canciones, por primera vez hay una especie de guitarra fácil que se llama Trolley Fácil en un disco, en el interior del disco, sino que también está la producción de Francisco Barrios, el Mastuerzo, que pues originalmente es de Botellita de Jerez, y pues, de alguna manera quien los descubre y quien los graba, quien los lleva al estudio. Y también está
pues ni más ni menos que Rodrigo de Oyarzábal, que es de alguna manera el descubridor de trolebús, ¿no? Es el que los graba también, el que los lleva a la radio, a Radio Educación, y el que los publicita y el que los representa durante mucho tiempo. Bueno, cabe destacar que Choluis anteriormente había hecho algunos intentos por conformar algunas agrupaciones. Ya dije, es un gran compositor, eh, entre ellos el grupo Rompecabezas, de donde ya formaba parte Demex, Demetrio García López, un gran baterista. Ellos dos son una especie de mancuerna, porque se conocen desde la primaria y son amigos muy, muy queridos, muy cercanos. Después se encuentran con Pato Montes y fundan Trolebús en el 85 a raíz del temblor. Aquí en esta imagen vemos precisamente un trolebús de cara a la torre latinoamericana justamente el día del sismo, ¿no? 19 de septiembre de 1985, que marca un antes y un después en la vida de los mexicanos. Y justamente trolebús es un transporte eléctrico, el sistema de transporte colectivo urbano, que es icónico de la Ciudad de México. Entonces, trolebús debe su nombre también a que es una especie de crónica musicalizada de la vida cotidiana de la ciudad. Luis como comunicólogo, él estudia comunicación en la una crónica periodística musicalizada y sus canciones son eso, están llenas de inventiva, de sátira, de ironía, de albur. No solo es muy prolífico, tiene muchísimas composiciones, sino que además casi todas sus canciones son buenas, ¿no? A diferencia de otros compositores que pueden hacer muchas canciones, pero de eso a que sean buenas es distinto. Esta es la primera alineación del grupo, en donde está Fernando y Felipe Moreno, el Pato Montes, ya dije, de la Maldita Vecindad, que después era de la Maldita Vecindad, Demex y Choluis, que son miembros originales del grupo, que a la fecha permanecen. Bueno, después de un intervalo de 2 años más o menos, se reintegran en 1990 y conforman una nueva alineación en donde se integra Mauricio Olín Mayén, mejor conocido como el Mao, que aquí está, un gran guitarrista, muy joven. Yo lo vi en sus inicios y él tendría alrededor de 22 años, no más. Venía de la escuela heavy metalera, muy, muy virtuoso, un guitarrista muy rápido. Eso fue algo que le impresionó mucho a Choluis, su agilidad, pero también muy creativo, ¿no? Que le añade al grupo un toque distinto, un toque metalero, otro sonido. También está Miguel Ordóñez, que viene de la escuela clásica. Él es más bien jazzista, es guitarrista clásico y le añade también a Trolebús pues un toque mucho más refinado, mucho más fino eh, en las composiciones, ¿no? Esta alineación pues permanece durante algunos años, graban algunos discos. El primero de ellos se llama Urbanicidio, que mantiene la lírica, la tradición de hacer esta crónica periodística musicalizada del acontecer de la ciudad. Y es un disco, pues, que se tiene que volver a escuchar, es un disco que hay que revalorar, Urbanicidio, con grandes canciones, algunas de ellas ya habían sido compuestas previamente, desde el primer trolebús, pero que pues cambia su estilo de alguna manera y empieza a generar nuevos adeptos. Aquí es justamente cuando yo empiezo a seguirlos, me vuelvo uno de los más férreos seguidores. Graban después Días Oxidados y algún otro disco que se me está escapando ahorita. Bueno, La alcantarilla, dice Miriam. no, La Alcantarilla es después. La Alcantarilla es después. Delirium Trollems es en esta siguiente alineación porque Miguel Ordóñez decide salir del grupo por intereses personales. Él se está titulando de su maestría como guitarrista clásico y también la vida del grupo pues es muy activa. El grupo toca en muchos hoyos funkies. Es un grupo, sí, de rock urbano, o
sea, la banda se identifica con sus canciones por himnos memorables como Barata y Descontón, Balada Chilanga, El País de los Borrachos, pero también tiene otras composiciones como más sublimes, digamos, ¿no? Son temas incluso poéticos o musicalmente mucho más elaborados. Eh, y es por eso que Trolebús tiene varios públicos. O sea, lo puede seguir la banda eh, que va a Hoyos Funkies, ¿no? La banda, digamos, que sigue a grupos como Sam Sam, Banda Bosti, Interpuesto, Tex Tex, pero también tocan en antros o en foros como Rocotitlán, por ejemplo, o el Look, la última carcajada de la Cumbancha, o en bares, ¿no? En el bar Las Hormigas o en el bar Caribe, en fin, tiene varios públicos, Trolebús, ¿no? Y entonces a la salida de Miguel se queda como trío, queda como un trío. Choluis tiene que aprender a tocar el bajo, lo cual no fue nada fácil, porque pues, es todo un reto, un desafío cambiar de instrumento y además Miguel Ordóñez era un gran bajista. Sin embargo, pues lo consigue Choluis cambiar de instrumento y se vuelve un trío. Para Choluis supongo es doblemente difícil porque además él es el cantante y el grupo graba un siguiente disco que se llama Delirium Trollems, pues que también es un disco interesante con buenas composiciones, pero aquí Luis ya trabaja en la Embajada de Chipre, ya es un académico, él ya está estudiando su maestría en comunicación en la Ibero, por cierto, está becado y tiene que decidir también entre sus intereses personales, familiares, académicos, porque además conoce a la que será su esposa, a la que será su esposa hasta la fecha, y decide irse a vivir a España. Bueno, en un principio no se van a vivir, sino que se establecen para que él pueda hacer el doctorado en tierras españolas. Y es así que Trolebús se tiene que desintegrar, lo cual pues es algo muy complicado, muy doloroso, no solo para los miembros del grupo, sino también para los seguidores. Y después de un tiempo, Demex y Mau deciden conformar otra alineación, ¿no? Porque además Choluis les hereda sus composiciones, les deja las canciones y les dice, dispongan de ellas, ¿no? Y pues hacen otra alineación, y yo digo que más que Trolebús se debería de haber llamado Tren Ligero, eh, pero bueno, porque en realidad era otro grupo, eran otros integrantes, a excepción de Demex y Mau, y era otra voz, era otro vocalista. Algo que caracteriza al grupo Trolebús es la voz inconfundible de Cho Luis, ¿no? Entonces, bueno, hacen un intento, es aquí donde graban ese disco llamado La Alcantarilla. Yo en la biografía digo que Trolebús cayó en una alcantarilla, ¿no? Sufrió un accidente, cayó en un bache, cayó en una alcantarilla, y es ahí que se desintegra definitivamente. Después de ese intento fallido, en realidad, se desintegra definitivamente, va para el depósito, queda estacionado, queda como chatarra, pues como fierro viejo, durante un buen tiempo, ¿no? Intermitentemente, Choluis viene de España a México, viaja por motivos académicos y familiares, y hay, por ejemplo, esta tocada en el Tianguis del Chopo, eventualmente hay conciertos pues como de reencuentro, ¿no? En donde la banda se reúne a corear las grandes canciones que le dieron fama al grupo y son momentos estelares, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues había una fila interminable de fans que querían recibir un autógrafo, etcétera. Y así como esta hubo varias, intermitentemente en el Sindicato Rupestre, etcétera. En 2017 fue esa, pero no había un reencuentro como tal de Trolebús. Trolebús estaba desintegrado, ¿no? En función de que Cho Luis vivía en España, estaba trabajando ya como investigador. Mientras tanto, pues los demás integrantes estaban haciendo sus proyectos alternos. Demex es un gran baterista de blues,
Mau forma La Dueña del Cadáver, que es un grupo de punk. Miguel Ordóñez hace su doctorado como guitarrista. Y es hasta recientemente, estamos hablando de 2022, o sea, después de la pandemia, Omar Salinas, mejor conocido como Cuatzi, que es un productor independiente, eh, a raíz de un documental que hace que se llama Que vibre el rock, que es sobre los movimientos estos que se hicieron en Ciudad Universitaria a raíz del neozapatismo, eh, decide llamar a Choluis para que pueda componer el soundtrack del documental, ¿no? Es una canción que se llama Serpiente sobre Ruedas, y a partir de ahí es que le propone al grupo reintegrarse. Para ellos, pues habrá sido una especie de sueño cumplido, pero para nosotros los fans también, porque nosotros considerábamos que el grupo ya estaba prácticamente en el depósito de chatarra y que no iba a regresar nunca más. Entonces fue algo verdaderamente emotivo saber que iba a haber un reencuentro, el concierto El de deshuesadero, reencuentro, dice aquí el profesor Cabañas. sí, del deshuesadero. El reencuentro fue en el Circo Volador y pues fue un evento muy memorable, ya con otra nueva alineación. Se mantiene Mau, DMX y Choluis, pero se integra Ernest Romero, que es un músico que actualmente toca en La Barranca, un gran bajista. Entre ellos se dicen en tono de guasa que van a sacar a ese güey de La Barranca. Y finalmente Ernie pues accede a tocar con ellos en este concierto que además pues dará pie a una grabación en vivo, ¿no? En un principio fue un concierto solo para fans, para invitados. Después hacen un concierto ya para todo el público, también en el Circo Volador. Y a partir de ahí se puede considerar que Trolebús regresa a los escenarios, regresa a la vida pública, a la circulación, con muchísimos otros planes, ¿no? Porque la productora Quatsi los apoya de tal forma que pues les graba un disco también, que está próximo por salir. Además de este disco doble que ya dijimos que es en vivo, que se llama De Vuelta en U, saldrá otra producción discográfica para el próximo año que se conmemoran los 40 años de la fundación del grupo, en donde pues tendremos el libro biográfico que ya mencioné, Trolebús, un viaje de rock. Tendremos también un nuevo disco, una gira y otros muchos planes que ahorita ya nos van a platicar ellos. Bueno, pues hasta aquí el breve recuento biográfico. Seguramente se me escaparon muchos datos, pero bueno, era solamente una síntesis. Ya quien quiera saber todos los detalles puede recurrir a la biografía que vamos a publicar. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario, gracias. Muchas gracias, pues le cedemos la palabra al grupo para que nos platique quien guste tomar la palabra, para escucharlos a los cuatro. Adelante. Bueno, yo soy Che Luis, soy el vocalista y compositor de la banda. Bueno, primero quiero agradecer a la Ibero por esta oportunidad, por este evento, a Samuel, acá, al compañero Cabañas, Claro también, que sí, aquí que están estamos. ahí. La labor de Miriam para hacer posible esto y bueno, en la presencia de todos los que están ahora mismo conectados. Fíjense que estoy cumpliendo una fantasía que siempre tuve, que era fusionar mi vida rockera con mi vida académica y lo estoy logrando porque yo estoy conectado desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, que es donde yo trabajo, ¿no? Entonces estoy aquí, y la verdad que estoy encantado para este ratito, ¿no? Este conversatorio. Yo le diría más bien cotorreatorio, ¿no? Es algo así. A, a ver, ¿qué sigue? ¿De mi sitio? Bueno, Presente. igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Demex García, baterista de la banda y orgullosamente Trolebús. Gracias, Demex. Hola, yo soy el Mao, guitarrista de Trolebús, egresado de la Universidad de Guitarra Eléctrica Callejera, con doctorado en desmadrología
Y bueno, pues saludo a todo el equipo y a todos los presentes en este cotorreatorio, como dice el Cholis. Muy bien, muchas gracias, Mao. Adelante, Ernick. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, yo acá, Ernick Romero. Yo soy el bajero de últimas fechas para acá, apenas del 2020 para acá. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Y pues bueno, con un honor estar acá con ustedes. Aquí me gustaría que empezáramos para introducir el cotorreatorio, como decían, hablando de algo que para quizá mucha gente joven sea un misterio o algo que está nublado en su memoria, que es la década de los 80, lo que significaba ser joven, joven de la periferia o joven de ciertas zonas de la ciudad en la década de los 80. Quizá podamos empezar por ahí escuchando sus recuerdos, algunas historias que tengan de qué era vivir en la Ciudad de México como joven chilango en la década de los 80. Mira, yo lo que recuerdo, yo vivía en la Unidad de Independencia, igual que el Demex, éramos casi vecinos, pero vivir en los 80s en la Ciudad de México era, era muy ambivalente, porque era muy frustrante, pero también era muy emocionante, ¿no? Porque ocurrieron muchas cosas. ¿Por qué era frustrante? Pues porque realmente los derechos de los jóvenes estaban totalmente olvidados, ¿no? Prácticamente no había fuera de los servicios educativos o de recreación, pero eran mínimos lo que tú recibías, pero prácticamente la juventud como que no contaba para las cosas que ocurrían en el país, ¿no? Y había un montón de jóvenes, ¿no? En aquellos años. Además, tú veías, por ejemplo, las ofertas culturales, lo que era la cultura, todo estaba realmente acaparado o centralizado en la televisión. Y básicamente en una empresa de entretenimiento que era Televisa, que era la que de alguna manera, pues, acaparaba la atención de la gran mayoría de la población, ¿no? Pero ocurría una cosa muy curiosa, por eso era una situación extraña, porque en esa pantalla te pintaban un México que no existía en la realidad, ¿no? Porque tú ibas en tu vida cotidiana, en tus calles, en lo que ocurría en la calle, y no estaba reflejado en esas pantallas, ni la información, ni lo que estaba ocurriendo también culturalmente, ¿no? Lo que esta televisión representaba, lo que era la cultura mexicana, era realmente los criterios ahora sí que de esta empresa, ¿no? Tenían un programa todos los domingos que se llamaba Siempre en Domingo, que prácticamente lo veían todas las familias se sentaban a verlo, y era para lo que de ellos era, por ejemplo, la música, ¿no? La música en aquel entonces. Pero claro, no estaba representado todo, no todo lo que ocurría en la música. Bueno, así en este sentido. Pero es verdad que los 80 es una década muy convulsa, porque empieza con un gran accidente, el famoso Stock, que hizo una plataforma petrolera, que hizo un accidente, esta vía de Serrano, creo que presidía, y que estuvo meses incendiándose, y que fue un escándalo mundial. Sí empezó en los 80, así empezó con ese accidente. Y luego se trasladó a una crisis económica que estalló, pero a lo brutal, a los 82. Había una inflación galopante y crisis. No, lo curioso es que llegó la crisis y no se marchó, o sea, se quedó. Y luego hubo la explosión de 1985 de San Juanico, un accidente en el Estado de México que fue terrible, con montones de Bueno, que víctimas. se conmemoró ayer justamente, por cierto. Fíjate, sí, exacto, fue en 1985, en noviembre. Y 84. Fue en el 84, sí, es verdad. Fue en el 84, es verdad. Fue en noviembre del 84. Pero en el 85 viene el terremoto, ¿no? El famoso terremoto del 85. Y luego al año siguiente, el Mundial de Fútbol. O sea, fíjense cuántas cosas pasaban, ¿no? En los 80s. Y en eso, pues sí, el país estaba sacudido de mil formas, ¿no? Y en ese contexto es donde surge el trolebús y surgen, no solo trolebús, un montón de bandas de música, de grupos de rock. Creo que todo el mundo sabe la historia que en los 70s el rock, después del Festival de Avándaro, estaba prácticamente proscrito, ¿no? En México, o más bien estaba marginado. Y eso en los 80 cuando empieza a asomarse y empiezan a surgir
un montón de propuestas musicales, entre ellas, por supuesto, no solo de rock, sino de música independiente, pero los rockeros estábamos allí, ¿no? Y yo, bueno, por lo pronto, quiero decir, ya me estoy extendiendo, pero eso fue mi experiencia con los ochentas, es esto, ¿no? Yo tengo recuerdos muy, muy entrañables, pero también muy terribles de lo que fue esa década, ¿no? A ver, Demesito, ¿qué piensas tú de los ochentas? Pues realmente estuvo, como bien dices, estuvo tremendo, porque a mí todavía no hay que olvidar la represión después del 71 de Avándaro, y a mí siempre me gustó tener mi pelo largo y desgraciadamente, pues cada tercer día era yo apañado por la policía, ¿no? Porque ¿a dónde va? Saque la mota, pues ¿cuál mota, no? O sea, no porque vean a uno de rockero tenían el derecho de pegarte a la pared, abrirte las rodillas y buscarte y meterte mano para buscar algo, ¿no? Entonces, Claro. sí, de alguna manera, a mí sí me tocó mucha parte de esa represión policíaca. Entonces, pues es muy ¿Qué triste. zona de la ciudad vivías tú, Demex? Pues yo vivía en el sur, pero casualmente a mí y a Mao muchas veces nos agarró la policía, ¿no? Íbamos caminando en la calle, llegaba una patrulla y, a ver ustedes, pero ¿por qué, no? Entonces, vacíense los bolsillos, a ver qué traen, y pues no tenemos nada, ¿no? Porque en realidad no habíamos hecho nada malo, simplemente nuestra función como músicos era dejarnos el pelo, sentirnos libres, sentirnos a gusto con lo que hacíamos, pero desgraciadamente éramos apañados pues, varias veces, ¿no? Un montón de veces por la policía, ¿no? Esa es la palabra, apañados. Sí, y es una de las palabras que, pues, fueron así como claves, porque finalmente, así nosotros nos apañamos del rock and roll, ¿no? Porque dijimos, no, nuestras ideas no las pueden cambiar, ¿no? A pesar de todo, y es una lucha constante, ¿no? Hasta la fecha, apañarse a tus ideas, a tus ideales, a tu vida, y siempre vamos a estar apañados a la música, y en este caso al trolebús, ¿no? Porque el trolebús es parte fundamental de nuestra vida, y pues ahora sí que yo tengo un dicho que dice, un rock and rollero nunca se raja. Entonces vamos a seguir echándole ganas y pues hasta donde Diosito nos dé vida, ¿no? Muy bien, gracias, Demex Mao. Y después, Ernix, si Sí, quiere comentar algo sobre la década de los 80, adelante. sí, claro. Pues ya mis compañeros Cholis y Demex ya pintaron la década de los ochentas como de una manera muy magistral. Los ochentas fueron una metida de riata sin lubricante, como ya lo sabemos todos. Curiosamente, en los ochentas yo recuerdo haber, mira, contradictoriamente, la televisora, de la que ya también habló Cho Luis, difundió una ópera rock, y ahí estaban una banda que se llamó Cumán. Sí. Sí. Bueno, Cumán era la obra y Cristal y Acero era la banda que tocaba metal ahí. Sí, Entonces, es contradictoriamente a la política de esta televisora. Yo conocía a Cristal y Acero por medio de esa ópera rock. Y también esa televisora tenía un concurso que una marca de pomo la patrocinaba, y eran los valores. Bacardí. Bacardí, Ah, sí. claro, pues sí, claro. Este, entonces, de ese concurso salió una banda de heavy metal, curiosamente. Ganaron la banda Ultimatum, ganó el concurso. Entonces, bueno, yo recuerdo los ochentas así, como lo contaron mis compañeros, trágico, apañado y todo, pero con esos dos, refiriéndonos puntualmente al rock and roll, pues con esas dos puntadas, ¿no? Cristal y Acero y la banda Ultimatum. Muy interesante.
Sí. Adelante, Ernick, si quieres comentar algo sobre los 80. Tú se ve que eres más joven, no sé qué edad tengas, pero Bueno, sí, pues bueno, yo justo te iba a comentar, yo estaba bien chavito, ¿no? Pero sin embargo, sí recuerdo que, por ejemplo, al Trole, pues yo lo conocí justamente, como hace un rato estaba diciendo Mario, ¿no? Yo tenía unos 11, 12 años, por ahí del 89, algo así, y conocí así al trolebús. Bueno, lo conocí a través de un amigo, que yo creo que esa era una gran parte de cómo la música se daba a conocer en nuestro país. La verdad es que siempre estaba como bien decía Luis, pues por ahí escondida, ¿no? Trataban de meterla por cualquier lado menos en un escaparate, ¿no? Entonces, la manera en la que conocíamos la música, pues era así, ¿no? Era a través mucho del boca en boca. Entonces, a través de un amigo que teníamos en común con mi hermano, que pues era mayor que yo, él sí tenía discos de rock, ¿no? Entonces recuerdo que me prestó el vinil del Trole del sentido contrario y me encantó, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí, yo igual era un niño, pero pues te das cuenta de todas las cosas también, ¿no? Yo siempre he vivido acá en Iztapalapa, pues también las cosas, pues de una forma u otra las vives. Entonces, pues a través de eso, pues también fue llegando para mí un amor por el rock pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero sí fue así como fui conociendo a las bandas en los 80s. perfecto. Le cedo aquí la palabra al doctor Alberto Cabañas, que él seguramente querrá platicarnos algo sobre la década de los 80. Él recientemente publicó un libro, ahorita me vino a la mente, sobre el cine mexicano de la década de los 80, de este cine que ha sido muy despreciado, muy desvalorizado, muy criticado, pero que tuvo un gran impacto popular, el cine de los gaseros, de los taxistas, este tipo de cine cómico, ¿no? Un poco burlesco. No sé si quieras comentar algo, profesor Cabañas. Sí, bueno, pues en el principio, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Ahora estoy intercambiando algo, ¿no? Eso es muy padre. Me recuerda mucho, vi muchas cosas este grupo, porque yo vengo también de la prepa popular de Cuba. Yo pasé por ahí a la prepa popular de Cuba, luego de ahí me fui a CU, me tocó todo lo que fue el inicio del Chopo, la Lagunilla, toda esa parte de la Guerrero, yo soy de los chacales de la Martín Carrera. Entonces a mí me toca toda esa parte, ¿no? Vivirla realmente. Y me empiezo a enterar pues, del grupo en los 80 porque vivíamos en ciudades perdidas, en la periferia de la ciudad. Nuestro acceso al centro de la ciudad tenía que ver precisamente con empezar a involucrarnos con la cultura del momento. Y por supuesto, recordaba, ustedes han recordado los camiones de 20 centavos, los charros, los buses, y todo este tipo, digamos, de transporte. De ahí va un poco mi primera, un poco para comentarlo con ustedes, ¿no? En esta metáfora del trolebús, el trolebús que sabemos precisamente si es el sentido contrario al trolebús, si es realmente vuelta en U, si en este trolebús caben todas las ideologías, en este caben todas las clases sociales, o simplemente es la dignificación del naco. Sí, hay que dignificar al naco en el momento. ¿Por qué? Porque estaba emergiendo de una manera muy fuerte, ¿no? Toda esta cultura de lo naco es chido, hay que dignificar al naco, que vive el rock, toda esa parte. Pero era una onda underground, una onda oscura, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mientras Televisa estaba con un rollo allá, que Raúl Velasco y toda esta gente que estaba ahí metida, había un movimiento subterráneo abajo, que era precisamente este rock mexicano que irrumpía poco a poco, ¿no? Pues a mí me tocaron mucho las vivencias. Yo llegué a trabajar con Raúl Velasco en varias ocasiones, llegué a trabajar con ellos y bueno, yo haciendo todo ese tipo de tocadas allá en la Martín Carrera, con los chacales de la Guerrero, toda esa parte, ¿no? Con toda esa gente nos toca convivir a nosotros y me llega mucho la imagen de Trolebús a partir, digamos, de Radio Educación, también empieza a difundir Radio Educación su trabajo, ¿no? Y como la gente que éramos rijosas, que veníamos del CCH y que entramos a toda esta parte, digamos que generábamos esta contracultura que no era la cultura oficial, y escuchábamos Radio Educación, Radio UNAM, y escuchábamos también lo que estaba pasando en la calle, lo que eran las cerradas y todo ese tipo de cosas que se daban. Entonces, las preguntas importantes para ustedes es, ¿realmente ustedes son cronistas, digamos, de lo que naco es chido? ¿Son cronistas de esta clase baja ustedes? Ustedes, digamos, no fue un grupo muy conocido, como fueron otros grupos,
pero sí llegaron a impactar a mucha gente, ¿no? Esta poética de la banda chilanga, de la poesía chilanga, que ahí estaba presente todo el tiempo también, que nos impregna, nos da lenguaje, nos da una serie de elementos de pertenencia, ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario, pues me gustaría que ahondara en esa parte un poco para recordar los 80s, para recordar toda la banda y todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Adelante, quien guste tomar la palabra. No te escuchas, Cho Luis. Es que le puso miedo. No, hombre, pues le has dado al clavo, es que es verdad. Yo pienso, por ejemplo, el trolebús también es producto de muchas influencias que tenemos en ese momento. Trolebús es que nosotros antes habíamos escuchado a Rodrigo González, por ejemplo, a Jaime López, a la banda, y también a León Chávez Texeiro, ¿no? Que también tenía unas canciones que eran más bien, ellas eran trovadores más que todo, ¿no? Claro, después tocaron con grupos eléctricos, pero es que todo esto que estaba ocurriendo en la Ciudad de México, así ocurría en la literatura, en la pintura, en muchas expresiones que no tenían, digamos, que no estaban en los escaparates masivos, ¿no? Porque lo que estaba en escaparates masivos en la televisión estaba Menudo, los chamos o los chemos, ¿cómo se llaman los chavos? Esa onda, y decías, pues, ¿cómo es posible? Pero yo sí creo que el rock de alguna forma, desde antes incluso de los 80s, se empezó a afianzar muy fuerte en México. Y yo creo que en esa época lo que era evidente era que había una masa, un número de jóvenes que estaban desatendidos completamente. O sea, se concentró, yo pienso que en los 80s había una gran cantidad de jóvenes que no, ahora les llaman, tienen un término, pero no tenían estudios, no tenían trabajo. Entonces, pero se agrupaban y hacían cosas, ¿no? Y empezaron a formarse, de pronto se empezaron a surgir como estas que les empezaron a llamar chavos banda, ¿no? Los chavos banda, en los barrios bueno, allí en las zonas de Santa Fe, El Corrito, Tacubaya, Observatorio, el Estado de México, empiezan a surgir y se empieza a tomar como empieza a extender por varios suburbios de la ciudad, pero incluso en provincia también, ¿no? Y son cientos, de pronto son cientos y cientos de bandas, la más legendaria es los Panchitos, ¿qué recuerdan los Panchitos? O los Bookies, los Vagos también, había unos por ahí, bueno, había un montón. Pero sí que había una cultura periférica que no estaba, digamos, que no estaba retratada en los medios de comunicación. Es más, cuando esta cultura aparecía en los medios, era de una perspectiva amarillista y era por cuestiones de delincuencia o de violencia, ¿no? Violencia, ¿no? Los Panchitos salen tan a la fama porque los periódicos amarillos empiezan a hablar de pues sí, de los atracos, de las cosas y pero sí que está claro que son jóvenes que están viviendo, vamos, viven un entorno de violencia, pero porque no hay oportunidades, no hay nada para ellos, parece, en ese momento, ¿no? Entonces, las bandas, nosotros cuando estamos haciendo nuestras canciones, en este caso, hay una cosa que antes incluso de pensar lo que decía Mario, o lo que decía Cabañas, de que seamos cronistas o algo que nos interesaba en esa época, por lo menos a mí, al Pato, a mi nuestra generación, era hacer rock en español. Pero no solo eso, porque en nuestras generaciones anteriores hubo unos rock and rolleros mexicanos de los finales de los años 60 que cantaban solo en inglés, solo cantaban en inglés. Entonces, la idea de cantar en español era también para contar cosas de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese caso sí, el Trolebús se planteó esa idea. Es verdad que el nombre fue muy fortuito, pero yo directamente como compositor de muchas de las rolas que son ahora representativas de la banda, era la idea también de crear con las palabras que escuchamos en la calle, llevarlas a las canciones, ¿no? Porque también era esto.
esto también ocurría porque esto ocurría en el mundo del rock anglosajón, ¿por qué no hacerlo también en español? Porque normalmente las canciones del rock and roll de los años 60, de los Rockin' Davis, de los Teen Tops y todo eso, pues que eran un lenguaje muy, muy fresón, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y No, nosotros, totalmente de fresa, ¿no? Y esa sí, crítica a la iglesia, de que agarramos agua de limón con agua yo creo que, bendita. fíjate que yo creo que hay una parte importante en la historia del rock mexicano, que es cuando un escritor que es Parménides García Saldaña, un escritor, convence a Alejandro Lora que cante, que haga sus rolas en español. Cuando él, yo creo que fue en una peda, sí, le dijo, tienes que cantar en español, y lo convenció. Y Lora empieza a cantar la de Oye Cantinero y todo eso, pues no, ahí empieza ahí a moverse algo que va a conectar con la gente, con los chavos, sobre todo los suburbios, ¿no? Una pregunta aquí muy rápida. ¿Realmente era dignificar al naco? En ese Nosotros nunca momento nos... el naco era totalmente, casi era muy criticado el naco. Es que ¿sabes qué pasa, Cabañas? Nosotros éramos bien nacos, entonces... Por eso era dignificarlo. Entonces, pero más que dignificarlos, más bien era nuestra vida Diario. diaria, nuestra vida diaria. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Botellita de Jerez, que ellos sí montan un espectáculo musical, teatral musical, que sí busca eso, ¿no? Coger la parte, es decir, exaltar la parte del naco como un, como un eje de imaginaria cotidiana. Y sí, ahí es un reclamo, una reivindicación. Yo creo que lo que nosotros más bien era retratar, solamente retratar lo que nosotros veíamos como trolebús en las calles, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en las calles. Y yo creo que justo, De hecho, ajá, sí. perdón, y yo creo que justo ahí es donde encuentra un eco toda esta gente que no tenía un lugar en estas televisoras y en estos medios de comunicación enormes y que era un ancho de la población muy grande, ¿no? Como bien dices, Luis. O sea, porque realmente, pues el lenguaje, todo lo que venía en el concepto de trolebús, pues era muy natural, ¿no? O sea, era realmente, como bien dices, parte de lo que se vivía en el día a día, pues, en las vidas de ustedes, ¿no? Pero fíjate, pero como nosotros queríamos de alguna forma retratar cosas que estaban ocurriendo en la ciudad, cuando hicimos la canción Barda y Descontón o el Athletic Tepis, pues estamos utilizando las palabras de esos barrios, ¿no? De esos Sí, centros. no. Barda y Descontón es la crónica de una bronca allí en Observatorio. Entonces, la manera que a mí me pareció que era de contar esas cosas era con su lenguaje de ellos, ¿no? Pero nosotros no era, digamos, nuestro rock no era directamente limitado a eso, porque si tú escuchas otras rolas nuestras, como Plegaria o Cortocircuito, las queremos ubicar en otro rumbo, en otros rumbos de la ciudad, ¿no? Por eso es lo que le pasaba, por eso lo que hace un momento decía Mario, el trolebús de pronto se hizo muy transversal, porque nos había desde los universitarios del sur hasta los del norte y también la banda, ¿no? Pero claro, la banda lo que sí le conectó mucho fue la Barata y Descontón. Vamos, que esa es la rola que más, más conectó con la banda, por decirlo así, ¿no? Pero teníamos otras propuestas líricas que no se limitaban solo a eso, ¿no? Solamente a eso. Queríamos en ese sentido. Pero en eso yo creo que sí el trolebús no se puede entender sin antes las antecedentes que hay en el movimiento rupestre, por ejemplo, con los trabajos que están haciendo el Real de 14, Botita de Jerez, Cecilia Toussaint, Arton Arpía, toda bueno, son muchas bandas que están en ese momento haciendo canciones y nos estamos como que bebiendo o también asimilando todo este tipo de narrativas y líricas, ¿no? Sí, y sobre estas aristas, digamos, de crítica a la religión, crítica al Estado, esas aristas que toma también la banda también, ¿no? ¿Tú consideras que la banda también toma postura política también? ¿Toma una postura frente a la iglesia? En esta canción que dice, hagamos agua de limón con agua bendita,
Sí, en esta otra Sí. canción que habla de una relación amorosa y me recordaste cuando había haciendo el amor a los perros. Sí, entonces se vuelven realmente estas imágenes realmente transgresoras respecto al concepto iglesia, concepto Estado, concepto de educación. ¿Ustedes lo ven como una postura política? Yo a la distancia, Cabañas, fíjate que yo solo voy a comentar eso para que comenten mis compañeros. Yo, hasta ahora, y muy reciente, escuchando Trolebús Sentido Contrario, que era un disco que hicimos en aquellos años y que no lo había examinado con tanto detenimiento, ya ahora a mis 60 años y tantos años, me doy cuenta que el disco trata de la precariedad sin, y yo cuando grabé recuerdo que nunca nos propusimos eso, ¿no? Pero tú ves las rolas, oyes las rolas, Monedero, están hablando de situaciones de precariedad, ¿no? Estamos retratando las zonas, las franjas de la población más golpeada, ¿no? Económicamente, y también, porque también hablamos también de la miseria sexual con coito circuito, cosas así, tremendas. Entonces, me llama la atención eso, porque era realmente como nos sentíamos en los 80s, ¿no? Vas, Demesito. Sí, fíjate que igual, cuando escuchamos de nuevo este disco, el primero, que es el disco que nos dio de alguna manera más nombre en la escena del rock, pues siempre se habla de crisis, ¿no? Yo desde que era morro, siempre, hasta en las películas, siempre se habló, Pedro Infante ya decía que había crisis, ¿no? Entonces siempre, y hasta la fecha siempre estamos en crisis, ¿no? O sea, entonces ya es una palabra totalmente, pues casi normal, por llamarlo así. Entonces, parece que de repente el tiempo pasa, pero no avanza, o no sé cómo está esta cuestión. Entonces, sí, pues las canciones de Trolebús, pues sí es una crónica somos unos cronistas urbanos sin querer queriendo, ¿no? Porque así es, mucho de lo que tocamos, pues ustedes saben que son canciones de Cholís. Y Cholís como ser humano y como ser natural, pues es un cábula el Cholís, ¿no? Aunque haya estado en la Ibero, aunque haya estado, aunque esté en Europa, el Cholís es un cábula, es un bromista, es un mexicano al 100%. Entonces, hablar por ejemplo, de la dignificación del naco, el naco nada más antes era para decir indio, naco, ñero, Florcito. sin embargo, esa palabra naco ha ido creciendo. Y ahora hasta yo veo chavos que tienen lana que son unos nacos, que se comportan de una manera más naca. Porque ahora es nice el naco. No, gente que va al cine y se comporta como naco, o gente que te ignora, o gente que saludas y nacos que ni saludan. O sea, ya ahorita socialmente ya la gente se ha vuelto muy individual, no quieren hablar con nadie, todos hablan con su teléfono. O sea, estamos ahorita pasando por una naquez grandiosa. Todo el mundo es naco, de veras. No saludan, no sonríen, los chavos no pelan, los chavos son groseros con sus padres. O sea, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, malagradecida es la gente. Entonces, de alguna manera, pues el término naco ha crecido, pero al 1000%, ¿no? Y no nada más en México, en provincia y en todo el mundo, ¿no? Ahora son cibernacos. Entonces ya todos somos cibernacos, ¿no? Entonces, pues, pero la característica de Trolebús es que es un grupo, que le gusta divertirse, le gusta ser mexicano, y una manera de ser mexicano, el mexicano tiene identidad por su lenguaje y su comportamiento. Y arriba los charros. Pero hay una parte bien interesante que me recuerda mucho el humor también de Chava Flores. Claro. El humor de Chava Flores en algunas de sus canciones también. Hay toda esa descripción de la vecindad, de la calle, de las broncas, de todo lo que está pasando, ¿no? Que los macanazos, que la policía que ahí viene, que la corredera, que los caguamos y que corren de mano. Me recuerda mucho. Entonces, también ubico un poco el humor también de esta banda. Que hay humor dentro de las canciones, ¿no? Y eso es muy Sí, interesante.
que es este drama en farsa también, ¿no? Este drama de la miseria, de la pobreza, del callejero, del que se embriaga con pura caguama nada más sentado en la banqueta nada más, y que Sí, finalmente es un drama, pero que hay una manera de disfrutar el mundo a un nivel también, ¿no? sí. Y otra característica del grupo Trolebús es que en ninguna de sus canciones hay una majadería, en ninguna. Y eso habla de una identidad que tiene la banda, de respeto hacia el público. Jamás Choluis en sus letras ha puesto una majadería. Bueno, Tal vez de repente lo haga, ¿no? Pero tal vez bueno, hasta en un sentido figurado, ¿no? en una rola sí se nos pasó poner mecos y Bueno, nos lo censuraron. Pero es que, pero es que estaba muy chavito. Yo no sabía qué significaba. Me ay, salió del ay, alma. era la época de jalar el ganso, ¿no? Tal vez. ¿Qué piensan ustedes de la datificación de la música? La datificación, todo lo que se convierte en algoritmo, cómo se está consumiendo hoy la música, cómo hoy la música ya no se escucha en la banda, haciendo slam, ahí en empujones, tomando cerveza. No, ahora es la datificación realmente de todo lo que es el sonido, la manera de consumo, cómo se está automatizando toda esta parte. Ya les toca vivir en su regreso, Trolebús, Vuelta en U, pues habla de un regreso, ¿no? Entonces, ¿cómo observan ustedes la datificación, la automatización del consumo de este tipo de música? Bueno, a ver, Pues Ernie sí, yo y creo que Mao. pues es algo que tenemos que enfrentar, ¿no? Finalmente, o sea, y yo creo que cuestiones que están en contra de, digamos, de un proyecto como el que es Trolebús, pues siempre va a haber. Ahora, siempre nos vamos a tener que ir haciendo a las maneras de los tiempos, ¿no? Y como bien dices, ahora mismo, pues ese es un gran reto porque desgraciadamente, pues todo se va a base de billetazos, ¿no? En este mundo digital, finalmente uno piensa que hay un universo enorme en el que puedes subir tus canciones, o por lo menos eso te pintan, ¿no? Tú subes tus canciones y están en todo el mundo disponibles, sí, pero no, porque si no le entras a un algoritmo, más que ayudarte, ese universo enorme es un universo enorme que te tapa, ¿estás de acuerdo? O sea, al contrario de ayudarte a tener una distribución más grande, pues en realidad te sumerge, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la verdad es que algo que la música ha logrado sortear, más allá de incluso nosotros los músicos, es a través de los tiempos, todas las dificultades, la música encuentra una forma de caminar, encuentra una forma de llegar a los escuchas, ¿no? Y digo, yo creo que también aquí parte de lo que hacemos nosotros, pues es la manera en la que nosotros siempre le hemos entendido a la música. Para nosotros la música es tocarla, para nosotros la música es hacerla. Entonces, yo creo que también tenemos que seguir muy, pues muy fieles a nuestras maneras, ¿no? De esta forma, por ejemplo, empezamos a escuchar las rolas de Choluis cuando las trajo para hacer el nuevo disco y estábamos impactados, ¿no? Y la verdad es que algo que nos sorprendió muchísimo fue cómo fueron tomando forma estas canciones. Ya prácticamente lo tenemos todo terminado el disco, estamos trabajando ya en postproducción, pero te digo, cómo van creciendo las rolas y vas viendo también cómo han crecido las formas, ¿no? O sea, algo que si bien hablamos de las partes que son negativas de esta manera de distribuir la música, bueno, pues también tiene sus cosas positivas, ¿no? Hoy día podemos grabar un disco en una calidad en la que yo creo que jamás hubiéramos soñado en los ochentas, por ejemplo, ¿no? Era imposible y era carísimo, era inalcanzable grabar un disco así. Entonces yo creo que también, pues poner en una balanza las cosas y sacar provecho de lo que tenemos, ¿no? Son estas nuevas herramientas, ¿no? Para darle la palabra a mis colegas rápidamente. Desde mi punto de vista, las nuevas clases sociales se dividen por el acceso o no acceso a la nueva tecnología. Ya no es como lo planteaba Marx, ¿no? No, para mí ahora las clases sociales se dividen precisamente en quien tiene acceso a los saberes de la tecnología y quien no los tiene, esa infraestructura. Esa es una. En ese sentido, ¿ustedes creen que el rock en este momento está descafeinado?
ya no es un rock que confronta político, sino que simplemente es un rock comercial. Es una pregunta para mí desde mi particular punto de vista. Sí, en mi personal opinión, creo que el sistema respaldado por las nuevas tecnologías ha sabido domesticar los movimientos revolucionarios, en este caso del rock. Hablando del rock como un movimiento revolucionario, contestatario, rebelde, anarquista. Que es algo de lo que quería comentar, que ahora regreso a la respuesta, permíteme. El disco Sentido Contrario, como dice el Luis, ahora que lo escuchas, ya después de haber vivido tantas cosas, de haber leído tanto, después de haber examinado la vida desde otros puntos de vista si quieres, más maduros o más expertos, pues encuentro el disco Sentido Contrario. Yo creo que por eso gusta tanto, porque es como un disco muy anarquista, pero en una forma infantil, ¿sabes? Es como un niño, que es como si un niño anarquista hubiera escrito esas canciones. Y es por eso que a mí me encantó tanto los textos de ese disco. Entonces sí, regresando a la respuesta, creo que se ha perdido porque además el sistema tecnológico nos impone tarifas, por ejemplo. El algoritmo decide cuánto dinero te debe tocar dependiendo de las descargas o de las compras que se hagan en las plataformas digitales. Y todos los músicos tenemos que conformarnos y seguir viviendo con estas tarifas y con estas disposiciones y disposiciones legales que los algoritmos digitales nos imponen. Entonces sí, desgraciadamente tengo que decir que sí, que así como lo dices, el rock se ha descafeinado, pero en el sentido café, en el sentido marihuana, en el sentido rebelde, en el sentido rebelde. Fíjate que también eh, concuerdo con todo lo que dicen, más sin embargo, si se fijan, ahorita lo que estamos hablando, pues prácticamente es lo mismo que estábamos hablando hace un ratito de los 80s. O sea, lo que está en los medios de comunicación masivos, etcétera, pues es una cosa bien, bien rosa, bien bonita y abajo eh, sale algo que emerge algo que tiene un contenido completamente distinto y yo creo que sigue pasando lo mismo. Insisto, la música a través de los años y en las diferentes épocas y etapas siempre ha encontrado la manera de, 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 de exponer sus ideas de una manera mucho más libre, ¿no? Así es, querido Ernick. Antiguamente, voy a decirlo, antiguamente las bandas de rock teníamos que recurrir a conseguir un contrato con una disquera que nos pagara un estudio de grabación para después poder hacer una maquila de un tiraje cierto de discos y entonces ponerlos a la venta y entonces tratar de publicitar el, 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 la- el, pues nuestro quehacer musical. Y pasa Desgraciadamente lo la mismo. explotación siempre ha sido contra el músico, ¿no? Eso sí, eso es Sí, una realidad, o sea, ya sea en un cassette o en una compañía ahora de distribución digital, la explotación contra el músico siempre ha sido brutal. La verdad es que sí, eso sí hay que decirlo tal cual, ¿no? Por sí, cierto, antes eran las disqueras y ahora Las son los medios agregadoras. digitales los que nos imponen las formas de distribución y publicitación y demás. Sí. por Estamos a cierto, hay riesgo de algunos descargar, mensajes en Bernie. Facebook que les queremos leer para que saluden Órale, a los compañeros que se conectaron. Ah, ok, Venga. bueno. cámara. Hola de nuevo. Bueno, primero está Carlos
Reyes Ramírez, saludos de parte de sus carnales, los gatos místicos, son los mejores. Ah, qué Qué chido, qué chido, chido. Los saludos. carnales. Ustedes, no, Esos gatos, qué chido que sí. están ahí. Eduardo Ceseña Álvarez, saludos, tremenda banda. Chido. Gracias, Eduardo. Gracias, Qué Eduardo. lindo. Aquí hay una seguidora que veo, interactúa mucho con ustedes, que es Marcris Lambeder. Ah, No sé Hola, si... Saludos. la Gris. Ok. Dice, también manda saludos. Andrés Navarro, muchas gracias. Bueno, aquí José Samuel Martínez. Gracias, Gracias, Andrés. Dice Marcris, las letras de Trolebús Oficial reflejan de manera clara la situación de la hora Ciudad de México, CDMX, y no solo de aquellos años en los que iniciaron, sino de la situación actual. Por eso considero que son vigentes y por ello la comunicación entre el grupo y su público es posible. Y también dice Cristian Vega, ¿qué ondiux? Mi Demex, aquí saludándolos y viéndolos en el trabajo. Que no te cachen nomás. Excelente comentario de Mar Cris, excelente, Macanchita, excelente. Ok, también aquí está Andrés Navarro que me escribió desde Málaga, que está muy Sí, atento Andrés. a la banda y pues esos son todos. Ah, no se les olvida también contar de lo que viene para el próximo año. Sí, tenemos ya solo unos minutitos para cerrar la actividad y Ah, Venga. cumplir con el calendario. Nos gustaría escuchar qué planes tienen para el 2025. Nosotros ya les apartamos aquí una fecha, ya sea aquí en la Ibero o en las instalaciones del SEX. Ya nos pondremos de pues, acuerdo para lo que se ofrezca, ahí ya sea la presentación del libro o una presentación de ustedes. Pero platíquenos ustedes qué pues muy planes bien. tienen para el 2025. Sí, pues cómo no, mira, lo más importante, el 2025 se cumplen 40 años de fundación de Trolebús. Entonces, va a haber varias cosas. Obviamente habrá un concierto conmemorativo con grupos invitados, con bandas. Todavía no hemos definido la fecha ni el recinto, pero queremos hacerlo, ahí sí, vamos a tirar la casa por la ventana para hacerlo en grande. Queremos hacerlo muy bien. También queremos estrenar el documental del Trolebús, del grupo Trolebús, que se viene preparando, ya tenemos ya varios años preparándose. También queremos sacar, se van a publicar un par de libros en la biografía que que ha preparado Mario Alquicira, por supuesto, y un libro que va a ser el disco Trolebús en sentido contrario, pero novelado, como novela. Es decir, es un disco donde van a estar las canciones, pero como relatos, como relatos. Es decir, va a haber un relato que corresponderá a cada una de las canciones de este disco, ¿no? Y si pega, pues sacaremos el segundo disco. Y bueno, esto también, por supuesto, y también tenemos la idea que queremos, algo que le debemos al público de Trolebús que nos oye en provincia, es hacer una pequeña gira por provincia, ir a ciudades. Nosotros, cuando estuvimos activos, fuimos bastante a varios sitios, pero nos faltó recorrer un poco más el norte, ir a más sitios. Y bueno, pues eso está pendiente también. Por ahí hay una propuesta de tocar, de ir a hacer una pequeña gira en Estados Unidos. Nos han pedido por allí ahora sí, contra nuestros compatriotas que se fueron hace muchos años allá, pues andan reclamando que vayamos allá a tocar. Y vamos a ver si se concreta, pues lo haremos en abril por ahí. Y también queremos participar pues en los festivales de música que hay en México y varias tocadas, sí, enlazar varias tocadas, tanto en formato eléctrico como estamos, como también acústico, ¿no? Nosotros somos rockeros, pero también nos consideramos roleros, ¿no? O sea, cantantes de banqueta con su guitarra de palo y también nos gusta ese formato y pues queremos hacer así algunas presentaciones también, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de lo que es... Nada más, se te pasó, Cholis, también estamos preparando el siguiente disco. También eso es muy Nuestro importante. productor es Ernik Joshua y su hermano, unos grandes músicos. Entonces, pues también se vienen ya el nuevo disco. No sé si Claro. llamarlo disco, porque ahora ya hay que sacar una rolita cada 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, Bueno, ya vamos estrenamos a ver. Sí, dos sí. rolas,
ya están estrenadas, ¿no? Y vienen otras rolas que ya están preparadas, pero ya a mediados del próximo año, pues ya escucharán el disco completo, ¿no? Ya Por con las... cierto, esas dos rolas de las que hablan, bueno, producidas también por Adolfo Romero, que también es parte de Cohete, Sí. son El Quijote de Naucalpan, que salió en septiembre, Ujú. y Mujer Espectro el 1 de noviembre, donde es un video muy sencillo, los pueden ver ya en las redes sociales de la banda. Por cierto, no olviden que nos sigan por ahí, por cierto. Claro que sí. Es en Facebook, están también en Instagram como Trolebuso, trolebus.oficial, y también en Spotify. No se les olvide, también están ahí ya trepadas en plataformas. La Mujer Espectro, repito, y también El Quijote de Naucalpan. Y vienen otros. Vienen otras, sí. Ujú. Y suscríbanse, por favor, a nuestras redes, amigos. Por favor, gracias a un grupo se debe a su público y la verdad, queremos que el público sea pues, cada vez más grande. De acuerdo. ¿Quieren, para cerrar esta actividad y agradecerle su tiempo, su disposición? Bueno, la desvelada de Choluis, muchas gracias por presentarte. A Mario Alquicira, que hizo una excelente introducción al Sí, grupo, a su Gracias. historia. Muchas No sé gracias. si quieran cerrar con algún comentario para despedirnos de la comunidad Ibero. Pues simplemente agradecer realmente a ustedes directamente, Samuel y nuestro carnal Cabañas, su Alberto, nombre, sí, Alberto Cabañas. Alberto Cabañas, a Mario por la excelente semblanza que hizo, a Miriam por todas las gestiones, y bueno, pues a todo el público que se conectó, y bueno, pues y el que va a escuchar cuando se imita grabado, pues esta oportunidad, la verdad, y a invitarles de que nos oigan, entren a nuestros canales y que estén pendientes con las nuevas tocadas que vamos a anunciar para el próximo año. Muchas gracias. Demex, algo para cerrar. Mau, Bernick. Una pregunta. Pues muchísimas gracias, muy agradecidos y trépense al trolebús, muchachos. Claro que Sí, sí. pues nada más, pues muchísimas gracias. La verdad que no tengo nada más que agradecer, que agregar, más que agradecerles por el espacio y saludar a toda la comunidad de Ibero. La verdad que siempre nos acogen muy bien y les damos un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a la comunidad Ibero y pues esta es una invitación para que se trepen al trolebús. Excelente. Muchas Hay una gracias. persona que quiere tomar la palabra y preguntarles algo. Vamos a darle la oportunidad, por favor. Adelante, puedes tomar antes de despedirnos, de tomar la palabra para preguntar. Andrés se llama. Andrés, ¿nos escuchas, Andrés? Sí, puedes ¿Tienes? preguntar. De viva voz, hacer tu pregunta si quieres. ¿Se me escucha? ¿Te Sí, se escuchas? te oye, Andrés. Adelante, Andrés. Vale. La pregunta es tanto para el doctor Cabañas como para la banda, porque antes he hablado de la datalización y digitalización de la música actualmente, y la han mencionado por encima. Por cierto, hablo de Málaga, España. Quisiera no saber, sino a modo de pregunta al aire, ¿cómo afecta a la hora de la dignidad, que se ha tenido bastante en claro, bastante reseñable, actualmente debido a los cambios socioculturales empresariales? Me refiero, me explico latinamente. Actualmente las críticas ya no son tanto políticas como empresariales, ya que lo que rige a nivel mundial la comunicación, lo que nos compete, a raíz de la globalización, es la política de la empresa. La censura no te la hace el gobierno, te la hace la empresa con los términos y servicios. Depende del lenguaje que uses, te lo quitan de una plataforma o te lo aceptan en otra. Entonces eso en parte rompe un poco lo que es la identidad o el sistema identitario de una banda y o persona. Esto ya por digo tanto a Doctor Cabañas como a Abierto, porque tanto afecta tanto al nivel musical para la banda, a nivel bibliográfico para el libro, a nivel de comunicación. Con base actualmente, yo estoy ahora mismo escuchando esto desde España en tiempo real. Pero si Zoom, por ejemplo, tuviera una política de que no se puede usar ciertos coloquialismos de aquí, a lo mejor me censuran a mí, pero esto sigue. No sé si me ha explicado la pregunta. Claro que sí. A ver, profesor Cabañas. Bueno, rápidamente, yo considero ahorita que hay un movimiento donde la datificación se vuelve, el algoritmo se vuelve especie de el aura del cuerpo.
Esto a mí me lleva a pensar realmente que estamos en nuevas formas de consumo, de comercio y formas de entender, digamos, el efecto sonoro, ¿sí? En donde ya el algoritmo, la empresa y todo ese tipo de cuestiones están definiendo prácticamente la forma de consumo, ¿sí? Digamos que hay un movimiento de traslación en donde el escucha ya no toma en cuenta, digamos, elementos sustanciales de lo humano, sino lo que el algoritmo le está proponiendo desde el tipo de propuesta comercial y empresarial. Desde ese punto de vista, estamos hablando de una forma nueva de reorganización del sistema capitalista. Estamos hablando, y ahí entra, por supuesto, todo lo que es el efecto sonido, lo que entra el efecto de entretenimiento, entra todo ese tipo de propuestas. Por eso mi pregunta un poco se versó en esto, si consideran ustedes que esta datificación del sonido tiene que ver con una transformación del consumo, de descafeinar el movimiento de ruptura, todo ese tipo de cosas. Por ahí va precisamente mi pregunta, ¿no? El, Y el- el consumo, hablando puntualmente del consumo, a mí me llama la atención cómo ahora, pues los morros, que son principalmente los que están pegados al dispositivo digital telefónico, eh, le dan play a una rola y la rola no ha llegado ni siquiera al coro cuando ellos ya la cambiaron por otra, ¿no? Incluso la tendencia de muchas bandas ha sido ahora hacer canciones mucho más cortas porque el escucha ya no escucha la rola en su totalidad. la estructura de un álbum. Exacto. Pareciera como si la audiencia se aburre muy rápidamente, incluso de la canción que no ha llegado, ni como dije antes, ni a la mitad, cuando ya están en búsqueda de otro tema. Y de otro grupo, y de otra banda, y de otra época, ¿sí? Claro, claro. Sí, yo creo que también eso está transformando, si transforman los hábitos de consumo, también están cambiando las percepciones de lo que es la cultura, la música, el arte, Totalmente. eso totalmente. Y lo peor de todo es que todavía dirías que hay otras formas, otros algoritmos, otras formas que digamos, promuevan un consumo más beneficioso, pero parece que no. Y sobre todo, pensando en que en muchas regiones del planeta, ni siquiera están conectadas a la red. O sea que ¿cómo se llama? E- esta, esa es para lo que decía Cabañas, esa separación entre los que estamos conectados y los que no están conectados, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Esa brecha digital, ¿no? Donde hay un montón de ciudadanos del mundo que no participan en la cultura actual porque no tienen esta tecnología, no tienen acceso, ¿no? Entonces es tremendo, porque y ahí en eso pues, estamos pensando que hay comunidades que habitan en otro siglo, pero fíjate, en otras formas, y por lo tanto en otras formas culturales, y siguen cultivando el cassette, lo vinilo, lo tangible, lo no digital, lo analógico, ¿no? Todavía sobrevive allí, ¿no? Incluso la oralidad. Entonces, esas formas comunitarias yo creo que son las que hay que reivindicar también. Esa parte de lo que va más bien, porque también algo que hace la tecnología digital, el privilegiar el consumo personal, ¿no? Aislado de la colectividad. Todo el mundo se mete en una burbuja sónica con sus auriculares y se borra del mundo, ¿no? Eso es tremendo lo que está pasando. Cuando la música es un bien colectivo, es como una experiencia colectiva. Entonces, pero Muy sí, es interesante. interesante. Sí, sí, sí. Pues les agradecemos nuevamente, gracias al doctor Cabaña, a Miriam, a todo el grupo de Trolebús, al profesor Alquiciras, también a Cuatzi por el apoyo. Les enviamos un cordial saludo, buenas noches hasta España, buenas tardes aquí en Ciudad de Gracias. México. Muchas gracias por haber participado en esta actividad, ¿eh? Gracias, No, amigos. gracias, encantado. Gracias. Ya nos veremos entonces. Claro que Esperamos verlos sí, pronto. claro que sí. Mucha suerte, gracias. Gracias. Pero bien, ¿no? Detener, detener.
Siempre es así.